Buenos días, ¿cómo estamos? Me verán acá haciendo de nuevo el video porque el anterior no lo pude enviar. Así es que, bueno, les explico ahora un ratito, vamos a tratar de hacer esto corto, los temas que empezamos y les deseo una muy buena segunda mitad del año, ¿sí? Em, a partir de este momento vamos a empezar a trabajar con los diferentes tipos de Estado que sucedieron en la Argentina. Cuando les hablo de Estado, me estoy refiriendo a la forma de organización política, social, económica, dirigida a través de normas, a través de autoridades, ¿sí? Esa organización que nosotros tenemos desde que ustedes vieron que se consolida la presencia del Estado argentino en la zona de la Patagonia, eh, con, con la campaña del desierto, desde 1880 específicamente en adelante, con la creación de distintas instituciones y la imposición de impuestos, ¿sí? Eh, ese tipo de Estado va a sufrir cambios, ¿sí? A lo largo del periodo que vamos a analizar, que va precisamente desde ese 1880 y vamos a tratar de llegar hasta la actualidad en esta segunda parte del año. ¿Qué vamos a ver con respecto a cada tipo de Estado? Cómo se organizaba ese Estado y qué consecuencias tenía en la participación ciudadana, es decir, cómo participaba la gente en la vida política, social y económica de esa estructura de Estado. Vamos a empezar con el Estado que se llama Estado conservador o liberal conservador. Esas dos palabritas hacen referencia a un tipo de ideología, es decir, a un conjunto de ideas que sustentan una práctica política. Liberal, la palabra como lo escuchan ustedes, se relaciona con libertad, pero esa libertad, desde 1880 y específicamente hasta 1912 y un poco más, va a estar relacionada con el aspecto económico, ¿sí? El Estado va a tratar de implementar la libertad económica para un grupo social y un tipo de actividad que responde a ese grupo social, que es la actividad agraria. La Argentina en ese tiempo se va a especializar en el cultivo de cierto tipo de producción, el maíz, el trigo, ¿sí? Y también en la crianza de vacas. Al principio fue ganado ovino, de ovejas, pero después vamos a especializarnos y a tratar de comercializar a nivel internacional las vacas y la carne de las vacas, ¿sí? También su cuero. A esa economía se la llama de agroexportación, porque lo agrario, ¿sí? Lo agropecuario si quieren, va a tender no al consumo interno del país, sino a producir lo que piden los mercados externos. Vamos a mandar carne, mandar trigo o harina a Europa en mayor medida, y lo vamos a hacer bajo los requisitos que ellos nos pongan. Ese aspecto liberal en la economía se va a ver, no va a afectar la parte social y política, donde ahí sí la gente que gobierna va a ser muy conservadora. Eso es, van a tratar de conservar sus privilegios, ¿sí? Y sus privilegios van a ser cada vez más difíciles de conservar porque acuérdense que ustedes han hecho un trabajo anterior que decía que en esta época llegan los inmigrantes. Y cuando uno tiene un grupo social nuevo, con ideas nuevas, ¿sí? Tiene que hacer algunos cambios para adaptarse. Bueno, la gente que gobierna en este periodo, que se llama oligarquía, ya les voy a explicar enseguida qué es eso, no quiere que se modifique la estructura social más que para conseguir empleados para desarrollar la economía agroexportadora, ¿sí? Entonces, no va a haber libertades para esas personas que llegan en el ámbito político, va a haber una muy reducida, casi nula participación del Estado en cuanto a mejorar las condiciones sociales de esa gente. Y entonces vamos a ver que se empiezan a manifestar ideas y formas de organización que vienen desde abajo,
desde la estructura de ideas que traían los inmigrantes, ¿sí? Y que van a tratar de buscar por sus medios, con sus maneras, de ascender socialmente o al menos de participar políticamente y de buscar soluciones a los problemas propias soluciones a problemas que son de ellos. ¿Sí? Recién les hablé de oligarquía. La oligarquía es un grupo social muy minoritario dentro de toda la población de la Argentina, muy minoritario. Estamos hablando de muy pocas familias vinculadas entre sí que conservan el poder político, que tienen el poder económico y que por lo tanto toman todas las decisiones. Más adelante si nos sobra un poquito el tiempo, vamos a hablar de quiénes son los presidentes de este periodo que yo les estoy hablando y van a ver que todos ellos están emparentados de alguna manera. O son yernos del presidente anterior, o son hermanos, o son hijos, ¿sí? Todos pertenecen a las mismas familias y si no están vinculados de manera sanguínea, están vinculados a través de los negocios en la economía. Entonces, esa oligarquía muy reducida es la que va a decidir qué tipo de medidas tomar desde el Estado y esas medidas, o casualidad, los van a beneficiar siempre. ¿Sí? Esto que es muy negativo porque deja a gran parte de la sociedad argentina, a la mayoría de la sociedad argentina, fuera de la participación política, se va a ver manifestado en las elecciones, ¿sí? Donde si bien había un sistema democrático, esa democracia va a ser muy limitada, las mujeres no vamos a poder votar, por ejemplo, pero tampoco van a poder votar aquellos inmigrantes que no se hayan nacionalizado. Entonces la cantidad de personas que podían votar eran muy pocas, varones, eh, a veces tenían que ser mayores de 21 años y generalmente en esas elecciones había muchos aspectos que limitaban la elección y que la hacían fraudulenta, es decir, que fuera con fraude el que ganaba. En realidad ese presidente nuevo o esa autoridad nueva ya estaba elegida de antemano y lo único que hacían las autoridades era una especie de ratificación a través de las elecciones. ¿Sí? Ahí se las muestro en los textos que les paso, cómo van a ser esas elecciones. Y vamos a hablar entonces en esta primera clase específicamente de cómo estaba organizada la vida política y cómo era el sistema electoral. ¿Sí? Espero que les resulte sencillo. Si tienen algún problema, por favor me avisan, me mandan un mensajito de WhatsApp. Y bueno, ahí les cuento cuándo hay que entregar el trabajo y todo. Que empiecen muy bien esta nueva mitad del año, ya con calorcito y mejor predispuestos. ¿Sí? Un beso enorme. Chau, chau.